Un año más del laudo arbitral de París que nos dejó en aquel momento sin el Esequibo dentro del territorio. Años después se crea el Acuerdo de Ginebra y se declara írrito aquel laudo. Sobre eso hablaremos hoy en Francas Noches. Franquísimas noches, Venezuela. Qué alegría saludarles el día de hoy, martes 3 de octubre. Se conmemora un año más de aquel laudo arbitral de París. Vamos a hablar sobre ese tema el día de hoy, pero antes quiero invitarlos a seguirnos en las redes sociales. @Halim Naim en Twitter e Instagram. @Noticias Canalí, @Francas Noches Piso Canalí en Instagram. Por supuesto, la etiqueta Francas Noches y no se olviden del TikTok, ¿ok? Porque allí estamos bien posicionados y eso es gracias al trabajo de ustedes. Por querer este espacio, por abrazar este espacio, por dejarnos entrar en su hogar, sentarnos junto a ustedes, atravesar la cámara y contarles la noticia como les gusta que se las cuenten, de manera entendible. Esequibo, tema controversial, tema interesante y además en la palestra noticiosa en estos momentos. ¿Usted sabe qué es el Esequibo, dónde está ubicado y por qué existe una disputa histórica por este territorio? Usted sabe que se llama Guayana Esequiba, usted no confunde los nombres, usted no le dice nada más la zona de las rayitas, usted es parte de esa población venezolana que sí estudió el Esequibo, no parte de ese nuevo sistema donde no le dieron importancia al Esequibo y que hoy, a pesar de los intentos que se puedan hacer, lo primero que hay que hacer es educar a la población y contarles minuciosamente de qué se trata esta disputa histórica. 124 años de la emisión del laudo arbitral de París de 1899. Con relación al territorio Esequibo, o el Esequibo venezolano, reitera su rechazo a dicho veredicto, el cual busca despojar a Venezuela de 159.542 kilómetros cuadrados. Atención, antes de ir al reporte. El hecho de 1899 es muy peculiar. Británicos que dominaban lo que es hoy Guyana deberían haberse enfrentado a venezolanos en ese laudo. Un laudo es una herramienta del derecho internacional público para dirimir cuestiones como por ejemplo esta cuestión territorial. Pero no fue Venezuela la que participó en este laudo arbitral. Fue los Estados Unidos el que participaba por Venezuela en el laudo arbitral de París. El juez era un juez ruso para buscar tierra neutral. 1899. Luego, en 1966, 67 años después, se declara írrito el laudo arbitral de París. ¿Por qué? Porque uno de los jueces y además uno de los defensores de Venezuela dice: ese juicio estuvo comprado. Ese juicio tiene que ser anulado porque en ese juicio nos vendimos quienes estábamos participando. Por lo tanto, se declara írrito ante los ojos de la comunidad internacional y se firma un nuevo acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, que sienta las bases para una negociación efectiva respecto a el territorio Esequibo. 1966, hoy, 2023, todavía el Acuerdo de Ginebra no ha sido utilizado de manera eficiente como para dirimir las diferencias con la hoy República Cooperativa de Guyana. Y digo hoy República Cooperativa de Guyana porque inteligente Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en aquel momento, cuando se firma ese Acuerdo de Ginebra, dice: uy, hoy Venezuela ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es el débil. Y el débil, por derecho, termina teniendo el respaldo de la comunidad internacional. Es decir, en ese momento, Venezuela, que fue víctima de una trampa en un laudo arbitral en 1899 en París, Venezuela, que se está enfrentando al Reino Unido, era el país débil. Por lo tanto, la comunidad internacional apoyaba de manera acérrima a Venezuela. ¿Qué hizo el Reino Unido? Ya Guyana no es nuestra, se convierte en la República Cooperativa de Guyana y alcanzan su libertad. Y la colonia británica sale de Guyana. Ahora, una Venezuela petrolera, una Venezuela con minerales, ya no se enfrenta a un reino, se enfrenta a un país recién fundado, sin dinero, sin recursos, sin aparataje, sin infraestructura, sin absolutamente nada. ¿Quién se convierte en el débil ante la comunidad internacional?
la República Cooperativa de Guyana. La comunidad internacional voltea a ver a Guyana como el débil y le da el respaldo a Guyana en el caso del Esequibo. Hoy, ese acuerdo de Ginebra no da resultados. Hoy, el derecho internacional está enfrentado. El utis possidetis iuri, lo que poseíste, seguirás teniendo, que es el de nuestra Capitanía General de la República, dice que el Esequibo es de Venezuela, pero el utis possidetis facto dice que el Esequibo es de Guyana porque él ha administrado desde siempre. Es lo que administra, seguirá administrando. Luego nos vamos al principio de proximidad territorial en el derecho internacional. No aplica porque el Esequibo está en el medio entre Guyana y Venezuela, no hay principio de proximidad territorial aplicable. Nos vamos al principio de autodeterminación de los pueblos, al cual apelaba Venezuela en los 40 años de democracia, que decía, bueno, el principio de autodeterminación de los pueblos establece que el pueblo decide de qué territorio, de qué país quiere ser. Evidentemente, en los 40 años de democracia, si le preguntabas a la gente que vivía en el Esequibo de qué país quería ser, te iban a decir de Venezuela. Obviamente, ese principio de autodeterminación de los pueblos a través de un referéndum consultivo debería ser aprobado por ambas naciones según el Acuerdo de Ginebra. Guyana nunca aceptó el principio de autodeterminación de los pueblos a través de referéndum consultivo, jamás. Por lo tanto, no era aplicable. ¿Qué pasa con este periodo donde existe una crisis decretada por la comunidad internacional en Venezuela? Crisis económica, política, social. Guyana apela por el referéndum consultivo porque definitivamente quienes vivían en el territorio parecían estar dispuestos a decir quiero ser de Guyana porque es aliada del Reino Unido y no de Venezuela, que es aliada de Cuba, Nicaragua y los países aliados de Venezuela. Venezuela no acepta el referéndum consultivo. Lo cierto de todo esto es que se entrampa la salida política establecida por el Acuerdo de Ginebra y Guyana, inteligentemente otra vez, apela a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela no reconoce la Corte Internacional de Justicia, aunque aprueba la creación de la Corte Internacional de Justicia, no la ratifica, por lo tanto no está obligada a asistir. Pero al responder la misiva, se ve obligado a asistir. Y hoy Venezuela dirime esta diferencia a la Corte Internacional de Justicia, pero también lo discuten dentro del seno del Poder Legislativo y hablan de una consulta para ver qué el venezolano piensa de esta disputa territorial por el Esequibo. Señores, importante, ¿ustedes consideran que los asuntos territoriales y los asuntos de soberanía se consultan? Búsquelo usted en la Constitución. Por ahora, veamos el siguiente reporte. La Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que reafirma su lucha por la Guayana Esequiba. En la misiva, el Estado venezolano expresó lo siguiente: el laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899, plagado de vicios de nulidad, se fraguó a espaldas de Venezuela bajo coacción y la constante amenaza del uso de la fuerza por parte de la corona británica. La arrogancia de las potencias imperiales de la época, el forjamiento de documentos y mapas, el uso de todo tipo de artimañas y la usurpación de la defensa venezolana son solo algunas de las múltiples violaciones al derecho internacional que se han demostrado y definen este laudo como nulo e irrito. La República Bolivariana de Venezuela mantiene su rechazo a este dislante jurídico y confirma su inquebrantable voluntad de ejercer la defensa, su integridad territorial e insiste ante el gobierno de la República Cooperativa de Guyana que la única vía para la solución de la controversia es el diálogo directo entre las partes, como manda el Acuerdo de Ginebra de 1966. Entonces, ¿para qué fueron a la Corte si están apelando a un acuerdo entre las partes? Que es lo que establece el Acuerdo de Ginebra y que quienes hemos estudiado el asunto sabemos que es que hay que apegarse al Acuerdo de Ginebra porque no nos conviene, de cierto modo, ir a la Corte. Ya veremos qué ocurre. A juicio de la organización no gubernamental Control Ciudadano, el Estado venezolano debe garantizar la seguridad de la elección primaria con el despliegue del Plan República. Según lo reseñado en nota de prensa, la ONG debe haber garantías de seguridad en el desarrollo de la elección interna de oposición del 22 de octubre, así como lo han garantizado con comicios internos de Partido Socialista Unido de Venezuela. Señalaron que el resguardo del desarrollo de la primaria debe involucrar a militares y cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, la plataforma unitaria democrática respaldó la posición de la Comisión Nacional de Primaria ante el Consejo Nacional Electoral.
A propósito del pronunciamiento de la Comisión Nacional de Primaria con relación a no reprogramar los comicios internos de una parte de la oposición y que la votación será de forma manual, indicaron que la Plataforma Unitaria Democrática respalda de manera unánime la posición y los planteamientos anunciados ayer por la Comisión Nacional de Primaria. En el comunicado que hizo público después de un amplio proceso de consultas, estamos citando, manifestando de esta manera su apoyo a la Comisión Nacional de Primaria de continuar con la elección sin postergar la fecha. Seguimos revisando información concerniente a este tema. No está obligado a utilizar el CNE. Así lo manifestó el ex rector del ente comicial, Enrique Márquez, al referirse a la elección de primaria a realizarse el próximo 22 de octubre. De acuerdo a lo expuesto por Márquez, no hay ningún documento legislativo que obligue a la Comisión Nacional de Primaria a recurrir al Consejo Nacional Electoral, liderado por Elvis Amoroso, para la organización de la elección interna de algunos partidos de oposición a realizarse en 19 días. En tal sentido, el ex rector del Consejo Nacional Electoral aseguró que la posición de la directiva de la primaria es la correcta ante la propuesta del Poder Electoral de postergar las elecciones del 22 de octubre y de utilizar el sistema automatizado. Sin embargo, expresó que la comisión de primaria no rechazó la asistencia técnica del ente comicial. A través de un comunicado fechado el 2 de octubre, el CNE reiteró estar dispuesto a presentar la asistencia necesaria a la primaria. Lo que ha dicho el ex rector es cierto. No estoy rechazando la participación del Consejo Nacional Electoral, pero no me conviene ni su cambio de fecha ni las condiciones que establece. Y si bien el ente rector ha dicho yo soy el único que puede atribuirse la elaboración de una elección, no existe en la norma, y atención con esto, algo que castigue una realización de una elección interna de un partido político. Así que definitivamente la elección primaria parece ir el 22 de octubre, como se está planteada desde el inicio, sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Ya veremos qué ocurre. El dirigente político Enrique Ochoa Antich considera que una transición pacífica y exitosa en Venezuela necesariamente deberá incluir al Partido Socialista Unido de Venezuela. Para ello será importante, según opinó, que las dos oposiciones se unan. Que más allá de hablar de alianzas o lo que fuese, pues en realidad de lo que hay que hablar es de que se sienten a dialogar estas dos oposiciones. Yo creo que, claro, hay algunos requisitos para que eventualmente en el futuro pueda plantearse la idea de un candidato que represente al 80% del sentimiento opositor y entonces se plante frente a Maduro con una capacidad de negociación muy grande, porque es una verdadera amenaza de poder ganarle. Y entonces la negociación mejora con el gobierno para buscar una transición que incluya al chavismo-madurismo, que incluya al PSV. La transición tiene que ser con el PSV, no contra el PSV. Ochoa Antich precisó que para que haya unidad entre los factores opositores, los candidatos que se ubican en el centro deben simplificarse, pues aseguran que solo un liderazgo que pueda ubicarse alejado de los dos polos radicales es el que pueda concretar un gobierno de unidad nacional en el año 2025. Vamos con Bernabé Gutiérrez, que llamó a los simpatizantes de la Tolda Blanca a trabajar con empeño en la búsqueda de la unidad. El secretario general nacional de Acción Democrática y uno de los candidatos a las elecciones presidenciales por Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, compartió una carta a través de su red social, en la red social X, llamando a sus colegas partidistas a trabajar en la búsqueda de una unidad en el país. De acuerdo con el texto publicado, el dirigente político expresó que sus manos están extendidas para la reconciliación, la unidad y el trabajo sin descanso para volver a Miraflores y gobernar para todos con sentido de amplitud, responsabilidad y compromiso. Estamos citando. En este sentido, recalcó que su partido trabaja por la búsqueda de la unidad entre todos los factores de poder. ¿Y ha conseguido Bernabé Gutiérrez la unidad dentro de su partido o de esa ala de su partido que él representa?
No lo sabemos porque hoy sigue habiendo gran cantidad de candidatos dentro del mismo partido y Bernabé Gutiérrez dijo en este programa que él era el único candidato a Acción Democrática. ¿Los demás saldrán del partido para ser candidatos? No lo sabemos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo una reunión con la presidenta de la Cámara Alta del Parlamento ruso, que tuvo como objetivo afianzar los lazos de cooperación, esto según Jorge Rodríguez. El presidente del Parlamento Nacional sostuvo una reunión con la representante de la Cámara Alta rusa durante su recorrido por las instalaciones de la Cámara en este país euroasiático. Según indicó el presidente del Parlamento venezolano, se acordaron fortalecer las relaciones entre ambos países mediante la instalación de una mesa de trabajo, esto a propósito de su visita a Rusia, donde participó en el Foro Parlamentario Rusia-América Latina, desarrollado en Moscú. De esta manera cerramos el recorrido por los escenarios que son importantes dentro de la palestra noticiosa nacional. Recuerden, señores, que tienen a su disposición las redes sociales para participar. En la próxima parte comienza el segmento favorito de los venezolanos. La silla franca tiene a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Luis Vicente León hablará, por supuesto, de los números que maneja, de lo que va a ocurrir con la elección primaria y, por supuesto, si la elección primaria va o no va. Además, analizaremos ese resultado de la carta del Consejo Nacional Electoral respecto a la elección primaria. Señores, ¿qué significa que se atribuyan la exclusividad de la elección, de la realización de elecciones? ¿Qué significa que no hayan pedido la salida de los inhabilitados de este proceso de primaria? Eso lo evaluamos con Luis Vicente León en la próxima parte. Con nosotros en la silla franca, el segmento favorito de los venezolanos, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, ha estado con nosotros ya en la silla franca y además ha sido entrevistado por mí en la carrera como periodista en reiteradas oportunidades y siempre es grato poder escucharlo porque de hecho en algunas oportunidades se han generado grandes controversias. Dice, esos números están raros los que da Luis Vicente está vendido, Luis Vicente un día le agrada a algunos y un día le desagrada a otros y así está. Entonces, bienvenido a la silla franca, que es justamente para eso, ¿no? Para agradarle a quien tenga que agradarle y al que no le guste lo que dice Luis Vicente, bueno, que busque otra empresa y que busque otro número. Encantadísimo de estar aquí, de verdad, con mucho gusto. Agradecido contigo por aceptar la invitación. Con Luis Vicente León es interesante hablar siempre de números, pero también del análisis político profundo. Hemos hecho encuestas nosotros en Canal I sobre la percepción de las personas respecto a la participación del Consejo Nacional Electoral dentro de la elección primaria. Hoy parece quebrarse esa reunión que se tuvo luego de la respuesta que emitió el Consejo Nacional Electoral a la solicitud que no se leyó de forma textual. Todavía no sabemos en lo que dice esa solicitud a nivel específico y cada detalle de la solicitud. Lo cierto de todo esto es que la respuesta habla de la atribución exclusiva de las actividades electorales por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cuál es el análisis de Luis Vicente León a esta respuesta que da el Consejo Nacional Electoral? Y después indagaremos un poco sobre la elección primaria. Sí, bueno, un interesante intercambio epistolar. Las dos cartas de alguna manera son interesantes, ¿no? La Comisión Nacional de Primarias envía una comunicación rechazando la ayuda como fue planteada. ¿Cómo fue planteada esa ayuda por parte del Consejo Nacional Electoral? Bueno, una ayuda integral. La ayuda integral es, nosotros organizamos el evento, utilizamos nuestra metodología, proponemos este calendario, que por cierto, retrasa más o menos un mes tu cronograma original, y bueno, utilizaremos nuestros recursos, nuestro centro de votación, e incluso se podría contar hasta con el proceso de seguridad del Plan República, que garantiza de alguna manera un proceso electoral, digamos, que se puede ejecutar operativamente de una manera más fácil, diría yo. Si tú lo miras hacia atrás, lo miras 5 o 6 meses atrás,
La decisión de la Comisión Nacional de Primaria, cuando debatió el tema de si le pedía o no al Consejo Nacional Electoral que organizara o que lo ayudara a organizar el proceso de primarias, la decisión fue a favor de que el Consejo Nacional Electoral lo hiciera. Sí. ¿Por qué? En aquel momento habían posiciones encontradas. De hecho, María Corina Machado, que es la favorita actual, y lo era también en aquel momento, con menos diferencia, pero lo era, era la favorita, estaba en contra de que se pidiera al Consejo Nacional Electoral su participación. Era algo así como decir que tú no le pedías a tu enemigo que organizara un evento, etc. No era solo ella, había otros candidatos que estaban también en contra de la participación. Pero ella era la más firme. Lo que podríamos llamar el ala radical dentro de la oposición rechazaba ese proceso. Pese a eso, la Comisión Nacional de Primarias decide pedir al Consejo Nacional Electoral la organización de las primarias. Bueno, en virtud de la democracia, si la mayoría quiere que participe el Consejo Nacional Electoral, tenían que hacer la solicitud. Pero Tamara Adrián nos dijo a nosotros en este programa que ellos nunca hicieron una solicitud. Bueno, no, por lo menos no pidiendo la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Bueno, no lo sé, pero realmente hay una comunicación, no sé qué pide específicamente, pero hay una comunicación. Además, esta solicitud no la hace un candidato y no tiene por qué conocerla tampoco, ¿no? El candidato. Pero además, hay una decisión de la Comisión Nacional de Primarias de pedir ese apoyo y además fue pública y notoria. Sí. Y hubo una decisión votada sobre ese tema, que de hecho fue criticada por María Corina en su momento. Cuando ellos hacen esa solicitud, ¿qué reconocías? Reconocías que la organización de una elección primaria es compleja, que tiene peligros que podían poner en aprietos la ejecución de la elección primaria de manera individual. De hecho, cuando finalmente colapsa esa solicitud, al haberse solicitado la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral, recuerda que cuando la Comisión Nacional de Primaria decide que va a ejecutar la primaria a su propia organización, es la primera renuncia. Ocurre la primera renuncia de un miembro de la Comisión Nacional. María Carolina Uzcategui. No. El doctor Array Luca. Array Luca, sí, renunció primero, es verdad. Que es el primero que renuncia. Que por cierto, tú no estás hablando ahí de ningún actor, digamos, inadecuado, que representaba los intereses un académico, mi profesor de un partido, además, que representaba los intereses de un candidato. No, está hablando de un profesor académico, un tipo hiper serio, que lo que realmente dijo era: cónchale, nosotros discutimos esto. Y aunque no sea culpa de la Comisión Nacional de Primaria, la conclusión que sacamos es que el riesgo de que se organice sin el Consejo Nacional Electoral es gigante. Y por lo tanto yo no creo que es una buena idea. Eso fue lo que dijo, básicamente en su renuncia. ¿Qué pasa? No es culpa, de nuevo, de la Comisión Nacional de Primaria lo que ocurrió, porque al final ellos no son responsables de que hayan pedido la renuncia. Y yo entiendo perfectamente la decisión de la comisión de que no podía esperar, porque tampoco sabías cuánto tiempo era. Claro. Entonces, bueno, yo estoy organizando una elección primaria, te tiraste una decisión que le pide la renuncia a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral, y bueno, ¿cuánto tiempo te vas a demorar? ¿Cómo vas a jugar conmigo alrededor de ese proceso? Entonces, yo creo que la decisión de la comisión, aunque no era su primera opción, es lo que los economistas llamamos the second best. La segunda mejor opción era, bueno, vamos a organizar a nosotros. Ahora, cuando aparece el Consejo Nacional Electoral respondiendo la carta original, 108 días después, que ese es el tema de lo que he venido hablando yo por acá, el artículo 51 de la Constitución establece que todos tenemos derecho a hacer solicitudes a un poder como el Consejo Nacional Electoral y a todos los poderes. Pero luego, si nos vamos al capítulo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que he venido nombrándola en reiteradas oportunidades, y ahora lo voy a leer aprovechando que estamos acá y que has tocado el tema, dice: a falta de disposición expresa, toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de administración pública y que no requiera, además con esto quiero aclarar este tema, que no requiera sustanciación, y esto es importante que lo tengamos en cuenta,
deberá ser resuelta dentro de los 20 días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que fue ingresado la solicitud. Ahora, ¿y por qué digo esto de los 20 días siguientes? Son 20 días hábiles. Otro tipo de solicitudes podría tener 60 y no necesariamente son hábiles. Pasaron 108 días y si el alegato fuera, por ejemplo, que es que la administración ha cambiado, pasaron 34 días del cambio de la administración. Es decir, ¿quién vela porque en Venezuela se responda correctamente a las solicitudes hechas, por ejemplo? Sí. A ver, nosotros podemos hacer un análisis de interpretación legal y llegar a muchas conclusiones alrededor ¿Es de prudente el tiempo o no es prudente? ese proceso, ¿no? Pero la verdad es que sabemos que en este tema hay decisiones políticas mucho más que decisiones jurídicas. Esto es un elemento político. Y en ese elemento político la pregunta es, bueno, ¿qué buscaba entonces una vez que el Consejo Nacional Electoral decide responder tarde, como lo planteas tú? ¿Qué buscaba? La verdad, si yo te soy sincero, el Consejo Nacional Electoral responde a algo que yo pensé que no iba a pasar. Es decir, nosotros pensamos durante mucho tiempo que cuando esto ocurriera, iba a ocurrir de manera directa una información que dijera que el único que podía organizar eventos electorales era el Consejo Nacional Electoral, número uno. Y segundo, que iba a ser algo que dijera que los candidatos inhabilitados no podían participar en la elección primaria porque era una oferta engañosa. Eso es lo que uno hubiera podido imaginar que iba a pasar conociendo un poco cómo funcionan. Nos tenemos que ir a la pausa y esto me da pie para la controversia. ¿Por qué? Porque lo que está planteando, que es un análisis general de lo que ha sido la respuesta del Consejo Nacional Electoral y que me gusta bastante porque estamos entrando en aguas profundas, realmente nos lleva a preguntarnos, y lo dejo para el segmento siguiente, ¿por qué esa respuesta no existió? Número uno. ¿Y qué significa que se atribuyan la exclusividad de la elaboración de eventos electorales cuando no se le ha preguntado absolutamente nada al respecto? Se está dando una respuesta a una pregunta que nunca se hizo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es un llamado a quién o cuál es la intención? Sobre eso vamos a hablar en la próxima parte con Luis Vicente León, presidente de Datanalysis. Luis Vicente León, presidente de Datanalysis, con nosotros en la Silla Franca. Recuerden participar a través de las redes sociales, @Jalil en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí, por supuesto, @Francas Noches Piso Canalí en Twitter e Instagram, pero no se olviden de la etiqueta Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Y de mi TikTok personal, se me olvida mencionarlo, pero ahí estamos muy bien posicionados. Francas Noches está rompiendo récord en TikTok. Gracias a ustedes, a la audiencia que hace posible este programa. Luis Vicente León dejaba un tema en la palestra interesantísimo. La respuesta que esperaba del Consejo Nacional Electoral y la respuesta que tuvimos del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no se habla de los candidatos inhabilitados en esa respuesta? ¿Y por qué se responde algo que no se le ha preguntado? Sí. Diciendo, yo tengo la exclusividad de la elaboración de elecciones en el país. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Bueno, con respecto a la primera, para mí sí fue una sorpresa. Yo pensé que el Consejo Nacional Electoral iba a decir, yo puedo conducir y voy a conducir este proceso, lo voy a conducir sin aceptar los candidatos inhabilitados. Pero, ¿tú la esperabas o la querías? No, esa no, respuesta? La esperaba. Yo, a ver, para mí, y yo creo que eso para mí es clarísimo, las inhabilitaciones políticas, en mi opinión, son antidemocráticas. Claro. Es un proceso que no está contemplado en la Constitución. La Constitución es muy clara sobre las inhabilitaciones políticas e indica que para que un candidato, una persona sea inhabilitada políticamente, tiene que tener una sentencia firme de un juez. Todo lo demás, para mí, es un juego político. Y los juegos políticos que no están basados en la Constitución, son violatorios de los procesos democráticos. Eso es un tema, para mí, sí, ya por lo tanto, además lo habías dicho aquí en este espacio. Y yo estoy en contra de ese proceso y creo que hay que buscar soluciones y negociaciones que permitan resolver ese problema. Ahora, yo pensaba, cuando tú me preguntas a mí, ¿tú crees que van a permitir que los candidatos inhabilitados participen en la elección presidencial? No,
no lo creo. No solamente no lo creo, estoy seguro que no. ¿Por qué? Bueno, porque la misma institucionalidad que ha dicho que están inhabilitados, como grupo, es el que te va a aceptar o no esa inscripción. Entonces, el cuento es que no, te habilita el pueblo. No, no te habilita el pueblo. Te habilita la institucionalidad que te inhabilitó. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo lo quiero? No. O sea, eso es como que tú le digas al médico cuando te dice que tiene, qué sé yo, COVID. O sea, no, el médico es pro-COVID porque te dijo que tienes COVID. Estoy diciendo que tienes COVID. O sea, tú me preguntas, ¿te van a dejar? No, no te van a dejar. Ahora, ¿eso es bueno? No, yo no creo que sea bueno, pero no creo que te van a dejar. Pero es realismo. Ahora, el Consejo reaccionó distinto a lo que pensamos. Y dice, nosotros aceptamos ayudarlos y además no establece como condición la salida de los candidatos inhabilitados, aunque explica que eso no es vinculante. La respuesta real no es aceptamos ayudarlo, es estamos a su disposición, o sea, ponemos a su disposición nuestra colaboración, pero eso no necesariamente es un sí, porque es que el preámbulo dice que se atribuyen la exclusividad de la elaboración de elecciones. Bueno, al final, es lo decir, que está ahí, eso es coacción, eso es amenaza, eso es, si la hace sin nosotros. Pero yo vi esto en la última, no en la primera. En la última. En la última, no en la primera, era básicamente, mira, estamos dispuestos a aceptar la invitación, básicamente ese proceso, y en la conversación de negociación dijeron que no tenían ningún problema con el tema de los inhabilitados porque era un evento privado, aunque no sería vinculante con el tema de la presidencial porque ahí los inhabilitados no se iban a poder inscribir. Eso fue lo que pasó al arranque. Pero había un tema del captahuella también. Bueno, la disputa por el captahuella y las listas. Claro, pero al final, vamos a estar claros, aquí, así como yo creo que todo esto es un juego político, a ver, también es verdad que el Consejo Nacional Electoral te podría decir, yo sé que se van a poner bravos algunos amigos, es decir, pero el Consejo Nacional te puede decir, viejo, si tú me estás pidiendo ayuda y yo hago encuestas, tú me estás pidiendo que yo te ayude con una encuesta en Data Analysis. Y Data Analysis hace encuestas con celular. Nosotros no hacemos encuestas con papel, o sea, lo hacemos con celular. Tú me estás pidiendo que yo te ayude, yo te estoy diciendo, con el mayor gusto, yo te ayudo. Eso sí, yo te ayudo como yo sé ayudarte, como yo puedo ayudarte con la metodología que yo sigo. Y mi metodología es, yo no tengo en este momento una lectora óptica para leer lo que yo hacía hace 20 años. No lo tengo. O sea, no estoy hablando del tema político, el sentido político está clarísimo. Y el Consejo Nacional Electoral sin duda tiene una posición política. Pero te podría decir, y tiene sentido, yo te voy a ayudar y te voy a ayudar con la metodología que yo sigo. Porque además, que también te lo diría yo como encuestador. O sea, si tú me pides mi ayuda en una encuesta y esa encuesta va a llevar mi sello al final, porque va a decir, by Data Analysis, yo no haría absolutamente nada que en mi concepto no garantice la calidad de esa encuesta. O sea, ahora, él tiene un argumento desde el punto de vista técnico. ¿Tienen números en Data Analysis de la aceptación de la participación del Consejo Nacional Electoral en la primaria o la preferencia de no participación del Consejo Nacional Electoral en la primaria? No tenemos uno nuevo porque no estaba previsto. Todo esto es como un evento sobrevenido. No, esta diatriba en su momento sí. En su momento, a la primera, antes de que la Comisión Nacional de Primaria decidiera, la mayoría, y estamos hablando de más del 63% de los opositores, pensaban que era una buena idea que el Consejo Nacional Electoral dirigiera el proceso de primaria. Porque además ya hay una experiencia. En el año 2012, claro, en la primaria, el Consejo Nacional Electoral participa y de allí hasta ahora no ha emanado, yo no sé, corríjanme ustedes en su casa, no ha emanado una lista especial por la participación en la primaria. Hay un montón de problemas. Sin duda alguna habrá algún empleado público que quería participar en la primaria y por miedo, nervio, válido, dijo, bueno, yo no participo porque trabajo en una institución pública y yo prefiero... No. ¿Tú sabes qué es lo malo de muchos dilemas políticos? Que las dos partes en conflicto o encontradas tienen argumentos que pueden ser sólidos los dos. O sea, lo que pasa es que tú tienes que hacer un análisis costo-beneficio. O sea, cuando tú tomas una decisión en política, no es que una es buena y la otra es mala. Toda es buena y toda mala. Es que si no es la vida. Sí, no, nada. O sea, nadie es totalmente bueno nadie y totalmente malo. No, y menos en la sociología, en la política, en la comunicación, en las relaciones internacionales. Lo que tú estás diciendo es cierto. Hay unos problemas
de que el Consejo Nacional Electoral dirija la elección primaria? Claro que sí. Por ejemplo, hay gente que puede no estar dispuesta a participar en la elección primaria puede porque disminuir, le da miedo, claro, la cantidad. porque le da miedo que tengan su información. Es que no es un tema además abstracto. Tú tuviste la lista Tascón. Sí, existió, hay un antecedente. Hay un antecedente concreto. Tú puedes decir, mira, van a agarrar a todos los tipos que votaron en las primarias y los van a meter y los van a votar de sus empleados públicos. Ya que hay un gobernador que ha dicho que cualquiera que... Y lo ha dicho explícitamente. Entonces, tú tienes razón cuando dices eso. Y hay muchos otros. No, y que se inhabilita a una persona por llamar a protesta, pero no se inhabilita a otra por pedir que maltraten a una candidata, por ejemplo. Exactamente. Ahora, yo te puedo Ese es el país que tenemos. Yo te puedo poner del otro lado también argumentos a favor de que el Consejo sí participe. Por ejemplo, tú que estás usando ejemplos aquí, yo no estoy tratando de defender a uno u otro, estoy simplemente colocando todo el abanico de asuntos. Las elecciones que hizo la oposición sin el Consejo Nacional Electoral, que fue una consulta. Sí, la consulta popular. Que aparecieron como 6 millones de votos en la consulta. Eso era mentira. Es decir, no era verdad que tú habías tenido 6 millones de votos. ¿Tienes pruebas de que no era verdad? Tengo pruebas que no es verdad. Es decir, Mosca, como tampoco era verdad la consulta del gobierno, que también fueron otros 6 o 7 millones de votos. Sí, era una guerra de Pinocho para tratar de decir que ellos habían movilizado un gentío. Eso no pasó. ¿Y la del gobierno fue con el CNE? Sí, creo que sí, por cierto, creo que sí. ¿Qué es peor, mentir con el CNE o mentir sin el CNE? A ver, mi mamá, si estuviera viva, te diría que mentir es mentir, no importa cómo lo hagas. Chévere. Es decir, el tema fundamental aquí, que no es no es una justificación, porque yo ahorita creo que la Comisión Nacional de Primarias tiene razón cuando dice, mira, ¿sabes qué? Ya yo estoy bastante avanzado en mi proceso. Bueno, es lo que planteaban algunos candidatos. Yo estoy organizando una fiesta, te pedí ayuda al principio, no obtuve ayuda al principio, entonces ya cuando la fiesta está lista, además que me quieres imponer quiénes son los invitados, o me quieres decir, o por ejemplo me quieres decir a qué hora va a comenzar la fiesta, a qué hora va a terminar y quién va a estar parado en la puerta, yo prefiero que me traigas el hielo, que es lo que me falta, ¿no? Entonces... Pero, de nuevo, yo como te digo, yo estoy absolutamente claro de que hay una lógica detrás de ese proceso. Aunque yo te voy a decir una cosa. ¿Sí considera que tienen que seguir adelante con la primaria al 22 de octubre? Yo diría que a esta altura del partido ya es poco lo que puedes hacer sobre eso, bien, ¿no? Ahora, lo que no quiere decir que el 22 de octubre esa primaria sea exitosa. Bien, tenemos que irnos a la pausa. En la próxima parte, la primera pregunta tiene que ser, entonces, ¿la primaria va o no va para Luis Vicente León? A la pausa, ya volvemos con más. Y entonces, después de todo esto, ¿la primaria va o no va? Eso lo va a responder Luis Vicente León acá en la Silla Franca. Tienes que invitar aquí al astrólogo del canal. Pero, no, bueno, mira, según el análisis, porque la verdad es que pitonizos no somos. A ver, pero esa es una pregunta que nos hacen a los periodistas todos los días. A ver, tú que estás, esa pregunta es tan peculiar. Tú que estás metido en el asunto, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que va o no va? ¿Qué va a pasar? Y yo, mira, qué complicado responder eso. Muchísimo más lleno de incertidumbres que de respuestas, de preguntas que de respuestas. Claro. A ver, número uno. A pesar de manejar números. La primera cosa es que la respuesta del Consejo Nacional Electoral, que tú mismo has colocado sobre la mesa en varias oportunidades, deja de alguna manera abierto el tema de que en un momento determinado el Tribunal Supremo de Justicia diga, mira, la Constitución dice que lo único que puede hacer eso es el Consejo Nacional Electoral, así que es como cuando un juez se abroga básicamente por oficio un caso. Esa fue la interpretación que yo hice ayer. Claro. Lo que pasa es que es bueno que lo diga el invitado, porque ahora sí tengo yo, de alguna manera, a quien citar y decir, esto es una invitación, pudiera ser una invitación del Consejo Nacional Electoral al Tribunal Supremo de Justicia diciendo, si yo soy el poder y yo soy el único que puede hacer procesos electorales, si ellos lo hacen, ¿qué debería hacer el tribunal? Claro, eso podría ser una invitación. Ese elemento te lleva a dos. Bueno, primero, vamos a estar claros, si el Tribunal Supremo de Justicia quisiera eliminar la elección primaria, lo hace
y lo hubiera hecho o lo va a hacer cuando le dé la gana. O está esperando que se gasten los reales también. Por eso, o a lo mejor lo hace el día anterior. O sea, eso, si ellos tienen esa decisión, eso va a ocurrir. Y siempre habrá una interpretación sobre esa base. Porque yo, por ejemplo, sobre ese mismo artículo, te podría decir que el artículo dice bajo invitación. Dice que el Consejo está facultado a hacer eso bajo invitación. Cuando es invitado a ellos. Y aquí no está invitado. Claro, no todos los partidos tienen la obligación de hacer un proceso interno, por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral. Lo segundo importante es que el hecho de que tú tengas la potestad de hacerlo no significa que el otro esté obligado a que tú lo hagas con su propia metodología. O sea, eso también es verdad. O sea, es un tema mixto. O sea, que se puede debatir desde el punto de vista... Ahora, esa pregunta sin respuesta, ¿la primaria va o no va? Tiene que ver con la política, sí, no tiene que ver con la ley. Definitivamente. Y por otro lado, existe otra respuesta. ¿Y quién quiere que haya primaria y que no haya? Por ejemplo, ¿al gobierno le conviene una primaria? Hay dos escenarios alrededor de esa pregunta. La primera es que desde el punto de vista conceptual pareciera que no. Sobre todo porque en esta primaria hay un candidato o una candidata favorita completamente despegada. Sí, esto podría ser una primaria con resultados establecidos. Absolutamente despegada. O sea, María Corina Machado es una favorita contundente a ganar, con o sin CNE, en el corte transversal la elección primaria. Por lo tanto, en ese sentido, oye, a lo mejor a un gobierno que luego no la va a dejar correr a la elección presidencial, le puede ser mejor pararla antes que después. Ahora, ¿y a qué factores de oposición, de esa oposición, no le conviene la primaria? Bueno, muchísimos. Fíjate que aquí... O sea, no quieren la primaria. Hay unos elementos combinados. Tú, por ejemplo, puedes tener los candidatos que esperarían poder ser una opción de acuerdo, una opción de consenso o acuerdo político, que no necesariamente son candidatos ahorita en la elección primaria, pero que pueden ser escogidos porque están habilitados, porque tienen fuerza, porque tienen recursos, porque son, digamos, líderes nacionales, etcétera. Es decir, puede ocurrir... O porque no son candidatos tan desagradables para el gobierno. Bueno, por cualquiera que sea la razón, hay actores que les puede convenir que no habiendo una elección primaria, la oposición se ve obligada a buscar acuerdos para escoger un candidato, que además tendría que ser habilitado. Además de Manuel Rosales, que ya lo hemos conversado en este programa y no voy a indagar sobre este tema, ¿a quién más? Bueno, tú tienes un candidato que a lo mejor tiene poca probabilidad que eso ocurra, pero que tiene números para que eso ocurra, que es Benjamín Rousseau. O sea, no tiene la pero no posibilidad... está dentro de la primaria. Tampoco está dentro de la primaria Rosales. Y tampoco estarían cualquier notable que eventualmente se pueda definir en un momento determinado. Ahora, pero yo te podría decir que a quien le puede convenir la elección primaria, aparte de María Corina, que obviamente le conviene, le puede convenir a Carlos Prosperi y Acción Democrática. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tú no has definido cuál es la metodología a través de la cual tú vas a sustituir al candidato inhabilitado cuando no lo dejen inscribirse. Y Acción Democrática indica que si el candidato ganador no se puede inscribir, ¿a quién le toca? Al segundo con mayor votación habilitado. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Vicente, se fue volando el programa. Quiero agradecerte a ti por estar con nosotros en el programa. Quisiéramos seguir indagando más sobre este tema. Además, ya nos diste buenos datos. Hay una candidata despegada. Hay unos a los que les conviene, otros que no les conviene la primaria. Lo cierto de todo esto es que no tenemos realmente el resultado de si la primaria va o no va. Pero si la primaria va, ya Luis Vicente León de Data Análisis nos dio un resultado muy probable y además nos dio la consecuencia de esa primaria, porque esa consecuencia afecta al gobierno e inclusive a algunos factores de oposición, porque a quién le conviene medirse con una candidata que le va a sacar 40% de diferencia. No lo sé. A lo mejor se retiren algunos candidatos previo a la primaria. No se lo pregunté a Luis Vicente León porque la respuesta va a ser, bueno, hay que buscarse al astrólogo o al brujo del canal y yo no quiero esa respuesta de nuevo. Señores, recuerden que en este espacio donde construimos la televisión informativa que tanto Venezuela merece, lo hacemos juntos, ustedes de casa y yo desde este estudio. La verdad no es una opción, es nuestra convicción y la vamos a buscar siempre, siempre. Francas noches, Venezuela.